compartir algo que Dios le habla a través del profeta Isaías al pueblo de Israel, ¿no? Con cuánto amor. Dice así Isaías 43. Y ahora Jacob, así dice Adonai, el que te creó, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor tu Elohim, el Santo de Israel, es quien te salva. A Egipto he dado por tu rescate a Cus y a Seba a cambio de ti. Porque eres precioso a mis ojos, fuiste exaltado, porque yo te amo, dice el Señor. Daré hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu simiente y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no retengas. Traed a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Haz salir a un pueblo ciego que tiene ojos, a unos sordos que tienen oídos. Congréguense a una las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto? Que nos haga oír las cosas primeras. Preséntense testigos para ganar su causa. Y que se diga en verdad, sed mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que sepan y crean y comprendáis que yo soy. Antes de mí no hubo Dios, ni existirá otro después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Esto es lo que dice el Señor. Fuera de Él no hay salvación. No hay otro Dios, más que el Dios de Israel. Y veamos aquí en este texto cuánto el Señor ama a Israel, porque le dice directamente al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que lo leí acá en el versículo 4, porque yo te amo. Podemos leer al rey David en Salmo diciéndoles, oh Señor, oh Adonai, cuánto te amo, ¿no? O hombres adorando al Señor, pero leer en el texto directo de donde Dios le dice al pueblo de Israel que lo ama es bellísimo, ¿no? Y también comprender algo. En esta creencia que a veces tiene, muchas veces, y que he observado de parte del cristianismo, ¿no? De el reemplazo de Israel por la iglesia y todas esas cosas, que Dios desechó a ese pueblo, desechó a Israel y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo alguien o cómo Dios va a dejar establecido en la palabra en Isaías 43, ¿no? Algo que es bellísimo y que ya supuestamente está desechado por Dios? Es imposible, ¿no? Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te inundarás. Hay una conocida banda en el mundo cristiano que canta una canción, cuando pases por el fuego. Y uno muchas veces toma esos versículos para ellos. No, porque ahora nosotros somos el nuevo Israel y son para nosotros. Pero acá Dios, tenemos que leer el primer versículo. Dice, y ahora Jacob, así dice el Señor, el que te creó, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te remito y puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, o sea, el Dios le está diciendo al pueblo de Israel, cuando pasen por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Está bien, uno lo puede tomar para uno, y si claro que dice acá la palabra, sentirse bien, pero no se debe olvidar que este versículo y este capítulo es para el pueblo de Dios, el pueblo bendito de Israel. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir al comienzo para iniciar. Ahora vamos a cantar unas canciones. Debajo
se llama Bajo tus alas y es de mi autoría. Para entrar un poco en lo que vamos a leer, dice, vino el rey Balac, lo que había hecho Israel con el Emorita, con Sihón, el rey, que no había dado paso a Israel para pasar hacia la tierra prometida, y Israel había invadido Hebrón. Entonces, viendo lo que había pasado, tuvo miedo y llamó a sus ayudantes, ¿no?, que eran del pueblo de Madián, así como el suegro de Moisés era, por ejemplo, madianita, era del pueblo de Madián, y llamando a ellos en busca, le aconsejaron que fuera en busca de Balaam, una especie, no sabemos muy bien qué, pero de brujo, de profeta, no era israelita esta persona, ¿no? Pero tenía, se ve que un poder especial, no sabemos si estaba inclinado hacia el mal, si estaba inclinado hacia el bien, si tenía una relación especial con Dios. Pero sí, en estos capítulos que leemos, vamos a entender que Dios habla con Balaam, que no era del pueblo de Israel, y que tiene una especie de intercambio de palabras con este hombre, ¿no? Y el profeta está decidido a decir lo que Dios dijo. Entonces, en algún momento tuvo este hombre un encuentro con Dios y sabía que Él era el Todopoderoso, que estaba por encima de todas las cosas. Entonces, en el capítulo 22, del 5 al 7, dice diciendo, he aquí un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubrió la vista de la tierra, y él está sentado frente a mí, le dice Balaam, ¿no? Y entonces ahora anda, lo ruego, maldíceme a este pueblo, porque él es más poderoso que yo. Quizás pueda abatirlo, expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijieres será maldito. El rey de Moab, en este caso Balac, va en busca de este hombre, Balaam, para que le maldiga a este pueblo. Dice, lo que tú bendices, dice, va a ser bendito, y lo que maldigas será maldecido, ¿no? Entonces, era un hombre, Balaam, conocido en ese ambiente, y que tenía una palabra, se ve que poderosa, y que muchos iban a consultarle a él, y parece que lo que este hombre decía se cumplía, pero no sabía Balac que Dios estaba con el pueblo, que no se podía bendecir lo que Dios ya había bendecido desde la simiente de que Dios creó la humanidad, y después eligió a Abraham y dijo que en él serían benditas todas las naciones. Y ahí nomás le dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré a los que te maldigan, o sea, a los que se levanten contra ti y contra esa descendencia, la descendencia de Abraham, que sigue por los miles y miles y miles de años. O sea, después vino David vinieron los reyes, la división de Israel, Judá, todo eso es simiente de Abraham, todo eso es un descendiente de Abraham. Cuando estaba Jesús, con los judíos que discutía, que eran los líderes espirituales en esa época, también eran descendientes de Abraham. Esos eran descendientes de Abraham. Y los que hoy en día están en la tierra de Israel, también son descendientes de Abraham. Entonces, lo que Dios bendice, no se puede maldecir. Y Balac, que quizás él, en no su conocimiento de Dios, o de no ser del pueblo de Israel, y de ese temor que tenía, ¿no? Porque vamos a ver también ese intercambio de palabras, que Balac nombra a Dios, le dice, a ver, ¿qué te dice Dios? ¿Qué es lo que...? Porque Balaam, perdón, tienen los nombres parecidos, me confundo un poco. Balaam le va a decir, no, yo voy a decir lo que Dios me diga. Entonces, vamos a ver que en el intercambio de palabras, Balac le va a decir, bueno, ¿y qué te dijo el Señor? Y Balaam, le va a decir, pero vamos a leer lo que dice el versículo del 9 al 11. Dice, cuando lo vienen a buscar a Balaam, le dice, yo voy a hablar con el Señor y voy a ver qué me dice. Si estoy aquí con ustedes voy a ir, si no, no voy a ir. Entonces dice, pero vino Dios a Balaam y dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Contestó Bilam a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab.
los envió a mí diciendo: he aquí el pueblo que ha salido de Egipto, ha cubierto la vista de la tierra, ahora anda, maldícemelo, quizás podré guerrear contra él y expulsarlo. Empero dijo Dios a Balaam: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque bendito es él. No podía maldecir ese pueblo porque Dios ya lo había bendecido desde la simiente de Abraham. Vemos que anteriormente Balac dice: este pueblo es más poderoso que yo, ¿no? Porque había visto la derrota que había tenido Sehón, el rey emorita. Pero en realidad, si te pones a pensar, Israel estaba en el desierto, no tenía una tierra, todavía estaba en conquista de la tierra prometida, y solamente atacó a Sehón porque no había dejado pasar. Israel quería pasar y no. Es más, le dijo: no vamos a consumir agua, no vamos a comer nada, solamente necesitábamos pasar para ir camino a la tierra prometida. Como el otro se negó y le salió la guerra, Israel tuvo que confrontarlo, ¿no? Pero si lo ponemos a pensar, Moab, Sehón y todos esos reyes tenían ciudades fortificadas, pero el pensamiento de este hombre era que ese pueblo era más poderoso que él, ¿no? Que no iba a poder asegurar una victoria. Entonces Dios le es claro a Balaam y le dice: no irás con ellos porque ese pueblo es bendito. Pero Balaam va a insistir con artimañas, ¿no?, de querer convencer a Balaam a través de las riquezas, ¿no?, que le iba a prometer muchas cosas. Pero Balaam dice en su respuesta, ¿no?, dice: por más que me des una casa, todo el oro del mundo, yo no voy a ir, solo voy a decir lo que Dios me diga que tengo que ir y no voy a ir si Dios no quiere. Pero igual va a consultar a Dios si tiene que volver a ir, porque lo volvieron a ir a buscar. Entonces Dios le dice ahí: sí, anda, si te vienen a buscar, ve, pero vas a decir lo que yo te digo. Entonces en ese camino, en ese transcurso que va al encuentro Balaam con Balac, se encuentra en el camino porque Balaam iba en una burra. La burra percibe en el espíritu que estaba el ángel del Señor, pero Balaam no lo ve. Por ende, la burra no quiere seguir avanzando y se detiene. Y eso provoca que se enoje Balaam y la golpee. Cuando la burra, que no va a seguir porque ve al ángel del Señor que estaba detenido con una espada, va a golpear otra vez, hasta que Dios hace hablar, en ese caso, a la burra, ¿no? Es Dios el que pone la voz en el animal, y el animal le dice: ¿por qué me estás golpeando? Si yo no es característico de hacer estas cosas, alguna vez te fallé, todo este tiempo que anduve contigo. Y si no te golpeo, dice Balaam, te golpeo porque no estás avanzando, no estás haciendo lo que corresponde. Y entonces ahí se le abren los ojos y ve al ángel de Jehová del Señor, con la espada en mano. Entonces ahí podemos entender que el ángel que quería detenerlo en el paso lo quería matar a Balaam, pero gracias a lo que hizo en este caso el animal, la burra, como decía el chiste: si Dios usó una burra, te puede usar a ti. Claro, el chiste. Dios hizo hablar a la burra, te puede usar a ti. ¿No? Dios utilizó el animal para que Balaam pudiera ver, abrir sus ojos, percibir aquellas cosas que quizás a veces nosotros no percibimos en lo espiritual, que a veces los animales tienen ese privilegio y ese don que Dios le dio al ser creación de él, de percibir cosas que nosotros quizás a nuestra simple vista no lo vemos, ¿no? Pero esto le sirvió de enseñanza a Balaam para entender que Dios era todopoderoso y que era en serio lo que él decía: vas a decir lo que yo te digo, ¿no? Y esto es lo que va a decir Balaam en el versículo 23, después de pedirle que haga 7 altares, que haga 7 holocaustos y todo lo demás. En el capítulo 23, del versículo 4 en adelante, dice así: se presentó Dios a Balaam y esto le dijo: 7 altares ha dispuesto y ofrendé un ternero y un carnero en el altar. Entonces puso el Señor palabras en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y así hablarás. Retornó a él y aquí estaba parado junto a su holocausto, él con todos los jefes de Moab. Y pronunció Balaam
su parábola, y dijo: desde Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Anda, maldíceme a Jacob, anda, execra a Israel. ¿Cómo maldeciré al que no maldijo Dios? ¿Y cómo execraré al que no ha execrado el Señor? Porque desde la cima de las peñas lo veré, y desde las colinas lo miraré. Aquí que es un pueblo que habita solo, y entre las naciones no será contado. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona la muerte de los rectos, y sea mi final como el de ellos. Entonces dijo Balac a Bilam: ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he tomado, pues encima los has bendecido. Respondió entonces y dijo: ¿acaso no es lo que pusiera el Señor en mi boca? Solo eso cuidaré de decir. Balaam puso la palabra de Dios, y Dios dio su palabra y dijo que no se podía maldecir lo que Dios había declarado como bendito, ¿no? Y acá vemos la mano poderosa de Israel con su pueblo elegido, su pueblo escogido, desde la simiente de Abraham, que es el pueblo bendito de Israel, al cual uno se puede sentir parte. Tenemos la gracia y la bendición de Dios de poder leer la Biblia, que es casi el 90% judía y de Israel, porque lo escribieron israelitas y judíos. Tenemos un Mesías judío, los discípulos judíos del pueblo de Israel, ¿no? Y como decía también Pablo, podemos ser parte, ramas injertadas del pueblo bendito de Israel. Dios no ha desechado su pueblo, Dios no se ha olvidado. Cuando el Señor dice pacto eterno, es un pacto eterno para el Señor. Acá vemos un mensaje de Mili que dice: Shalom, amigos míos, bendiciones. Bendiciones, Mili, muchas gracias por mirarme. Entonces, no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Cuando muchas veces creyentes en Jesús o en el Mesías, ¿no?, o en Cristo, como le dicen, ¿no?, quitan el lugar al pueblo de Israel para decir que ahora Dios lo desechó y ahora pasa a ser la iglesia, eso es una forma también de maldecir en cierta parte lo que Dios ha bendecido, porque no le estás dando el lugar correcto, ¿no? Algunos se excusan con que en los profetas hay muchas palabras en contra del pueblo de Israel, que cometieron errores, que cometieron equivocaciones, lo sabemos, que se equivocaron, que rechazaron en parte muchas de las figuras que había en ese tiempo, en el siglo I, en Jerusalén, a Jesús, como también los romanos lo azotaron, lo mataron, lo crucificaron a Jesús. O sea, la culpabilidad es para ambos. Que sus discípulos lo dejaron solo, lo abandonaron, y quedó Jesús, y después resucitó, pero esos discípulos que creyeron en Jesús salieron a predicarle al mundo que era el Mesías, y eran judíos y eran del pueblo de Israel. Nacieron judíos, murieron judíos, creyendo que Yeshua era el Mesías. Entonces, cuando uno le quita el lugar al pueblo de Israel y pone por delante a una iglesia, religión o lo que fuera, está también siendo parte de esas personas que quieren maldecir al pueblo de Israel. Entonces, a veces al creyente, en este caso del cristianismo, le cuesta entender esta cuestión, ¿no? Y quieren ocupar lugares donde no es, porque es posible, porque en Apocalipsis, cuando habla de la nueva vida, dice que va a haber 144.000 sellados, que son de las tribus de Israel. Y habla acerca de las tribus de Israel, y habla de las naciones acercándose al pueblo de Israel. Y si los profetas hablaron en contra del pueblo de Dios, fue porque vino de parte de Dios, y fue Dios hablando al pueblo de Israel y amonestando al pueblo de Israel. Entonces le corresponde a Dios amonestar a ese pueblo, y no podemos ser, en este caso, como Balac, que quería maldecir, pero Balaam no lo hizo, no maldijo al pueblo de Israel. Por más que venga otro y lo quiera maldecir, no debemos maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces, también podemos aprender de la historia de David con Saúl, que Saúl se había equivocado gravemente. Sin embargo, David dijo: no voy a tocar el ungido del Señor. Se encargó el Señor de sacarlo solito del reino y de que se terminara su historia como rey de Israel.
Pero no nos corresponde a nosotros juzgar o prejuzgar por que ellos no creen en Jesús. Ellos, no todos, hay judíos mesiánicos, hay judíos que creen que Jesús es el Mesías, otros que están esperando el Mesías, otros que se rigen bajo las leyes y mandamientos de hombre, como también muchas veces encontramos en cualquier tipo de iglesia evangélica, pentecostal, bautista, católica o lo que fuera, con reglas y mandamientos de hombres en vez de seguir lo que está en su palabra. Entendemos un versículo, lo vemos de esta manera, aplicamos una doctrina y esta es la doctrina que enseñamos. Hay iglesias donde las mujeres predican, son profetas y esto, y hay otras iglesias donde dicen, no, a la mujer, como dice Pablo, que se quede callada, que no predique, que no hable, que no diga nada, y le ponen un velo en la cabeza y no la dejan hablar o no la dejan compartir una palabra en el día del culto. Solamente porque tomaron un versículo o lo interpretaron de distinta manera. Otros dicen, no celebramos los cumpleaños porque los 2 cumpleaños que se nombran en la Biblia hablan de maldad. Entonces no se debe celebrar el cumpleaños. Es interpretar algo que no dice la Biblia. Hay un mandamiento, no hay un mandamiento que dice, no celebrarás la fecha de tu cumpleaños. No, pero es una doctrina impuesta por hombre. Entonces en este caso, muchas veces también, dentro del rabinato, hay muchas doctrinas, mandamientos establecidos por los rabinos o maestros, que ellos tienen en mucha consideración, pero ¿quién dicta las cosas de quién es el Mesías o no? Bueno, el rabino. Porque no hay ningún versículo, ningún capítulo que diga el Mesías tiene que ser así, asá. Hay algunos conceptos, sobre todo en el libro de Isaías, que podemos leer mucho, que de hecho Yeshua utiliza mucho, y siempre digo lo mismo. A veces siento que, por ejemplo, yo vengo de la iglesia evangélica, que el evangélico se siente más identificado como hermano con el católico, que tiene vírgenes, imágenes y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, el bautismo de niños y otras doctrinas, Eucaristía, cambian todo lo establecido en la palabra, ¿no? Se sienten más hermanos con ellos que con un judío. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. O hablan mal del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ¿no? De Israel. O están en contra del Israel de ahora, que está ahí en Jerusalén. Dicen, no, ese no es el mismo. Sí, es exactamente el mismo, son los descendientes de Abraham. Y Dios sigue estando con su pueblo, por más que sea cabeza dura o de dura cerviz o lo que fuere. No desecha a Dios a su pueblo. No se puede maldecir lo que Dios bendijo. Desde la simiente de Abraham, ese pueblo está bendecido por Dios. Entonces no nos corresponde a nosotros. En este caso tenemos que hacer como David, y si están equivocados en algo, vemos que algo no está bien o no es tan correcto con lo que podemos aprender la palabra, o siguen siendo medio cabeza dura, a pesar de que ya hay un montón de versículos en Isaías que lo puedes entender como Jesús, que dice que el Mesías va a venir en un burro, un montón de versículos así que le van perfectos a la figura de Yeshua, pero muchos todavía no creen. Pero también es cierto que la iglesia creó un daño tan grande desde el año 100 hasta acá, ¿no? Porque lo acusaron a los judíos de querer asesinar a Dios, porque lo pusieron a Jesús en la doctrina de la Trinidad, y por ende, cuando fue en realidad el romano el que lo crucificó, lo mató y que se llevó Jesús la peor parte, ¿no? Y son siglos y siglos donde la iglesia persiguió incluso a aquellos que no creían en el cristianismo y tenían que convencerlo. Entonces, ese daño que produjo la iglesia, ahora cuando un judío le hablan de Jesús, dice, no, esa figura representa lo que nos persiguieron durante tantos años. En el nombre de Jesús los persiguieron, nos mataron, nos obligaron a convertirse, los mataban delante de sus hijos y no aceptaban que Jesús era el Mesías o que Jesús era Cristo o era Dios. Si no lo aceptaban, nos mataban, nos prendían en la hoguera, nos prendían fuego. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, esa gente que maldijo al pueblo de Dios, pretender que estaba haciendo un trabajo a favor de Dios? Como Jesús mismo dice, le dice a sus apóstoles, lo van a escupir, lo van a maltratar, lo van a echar fuera, y algunos van a pensar que van a estar haciendo un trabajo para Dios. Pero ese daño que causaron no lo podemos arreglar con nada, porque si vos vas a los profetas que hablaron en contra del pueblo de Israel, de parte de Dios obviamente, Isaías, Jeremías,
que decretaron lo que iba a pasar y que profetizaron lo que se venía y todo lo demás. Pero todos hablan con una esperanza de la nueva vida, de que todas las naciones se irán a encontrar con Israel, que Dios desde el monte de Sion, o sea, en Jerusalén, va a reinar y de ahí saldrá la bendición de parte del Señor, de Adonai, ¿no? Y es el Señor el que va a estar, ¿en dónde? En medio, ¿de dónde? De Jerusalén, de Israel, que va a iluminar la ciudad. Entonces, no podemos decir que Dios ha desechado a ese pueblo. Es ponerse en contra de lo que Dios ha bendecido, ¿no? Vos fijate que en el canon hebreo pusieron, en el momento no le dieron bola a Isaías, en el momento no le dieron bola a Jeremías, y como también Jesús ha dicho, ¿a cuántos de todos los profetas que aparecieron, a cuántos mataron ustedes? ¿No? Sin embargo, esos profetas que mataron, que no lo escucharon, Isaías dice que murió cerrado, Jeremías se tuvo que ir a Egipto obligado por lo que lo llevaran y no querían ir, que Dios había dicho que no vuelvan a Egipto y tuvo que ir obligado. Después los demás profetas, un montón murieron de formas difíciles, extrañas, ¿no? O asesinados, apedreados, cerrados, pasados por el fuego, lo que fuera, pero son parte del canon de la palabra. Y yo digo, qué lindo hubiera podido haber sido si los creyentes que iban creciendo en el camino se hubieran aferrado, ¿no?, al pueblo de Israel, ¿no?, y se hubieran unido en unos, y ser unos, y no en perseguirlos, en ser testarudos, como fue por ejemplo Lutero, que terminó siendo una aberración, escribiendo libros contra los judíos porque no aceptaban a Jesús como Mesías, tratándolo de cualquier cosa, o sea, metiéndose contra el pueblo de Dios. Y si vos maldecís al pueblo de Dios, te estás haciendo maldito. Y podés ser el líder de la iglesia más grande del universo, porque Lutero cambió las cosas, y ser el líder de la iglesia protestante, y bla, 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 y cambió un montón de cosas. Pero cuando esté delante de la presencia de Dios, se va a encontrar que se equivocó. Se equivocó porque se metió contra el pueblo de Dios, que no lo podía hacer. Si tanto leyó la palabra y vio que había cosas que estaban mal en el catolicismo, y por eso decidió cambiar todo el catolicismo, y si bien muchos lo siguieron, otros no, pero de ahí se forma el protestantismo, ¿no? Y hasta el día de hoy tenemos que la iglesia protestante o la iglesia evangélica se sienten más a gusto con el catolicismo, porque también creen en Jesús, tienen 18.000 dioses, pero creen en Jesús, que abrazar, o cuando ven a un judío, cuando si vos estás del otro lado, ves a un judío ortodoxo y te produce algo feo en tu mente, en tu interior, eso es porque ya viene metido de siglos el antisemitismo. Si te produce algo malo, te estás metiendo contra el pueblo de Dios. Si te produce algo feo el pueblo de Israel, o abogás por causas como pro-Palestina y todo eso, que se tiran en contra de Israel y esas cosas, es porque realmente en tu corazón hay algo de ese antisemitismo que hubo en el mundo durante siglos y siglos y siglos. Yo creo, y sin ninguna duda, y estoy seguro, que si el pueblo que creyó en Jesús como Mesías se hubiera seguido aferrado a la tradición de los apóstoles, no de los padres de la iglesia, hubiera seguido, claro, porque ustedes tienen que entender que el cristianismo avanzó terriblemente, y cada vez los que se iban convirtiendo no eran ya judíos, eran gentiles. Y esos gentiles venían del paganismo y tenían que solucionar todas las cuestiones que ellos tenían en la cabeza. Y lo fueron solucionando muchas veces con cosas que hacen las personas paganas. Por ejemplo, cambiar la fecha de nacimiento de Jesús y decir 25 de diciembre porque era la fiesta de Dios solo, y decimos, no, ahí nació Jesús, ¿para qué ahora le hagamos esta fiesta a Jesús? No, vos estás cambiando una fecha pagana para poner una fecha inexistente, que nada tiene que ver con lo que dice la Biblia. Cambiemos la Pascua. Ahora que la celebramos
en vez de la flecha católica, perdón, la flecha que lo hace el judío, que lo hacía Juan, porque hay testimonio, no solamente en la palabra, sino por ejemplo Policarpo de Esmirna, discutiendo con el obispo de Alejandría, ¿no? Que ellos lo querían celebrar con el equinoccio de no sé qué. ¿Para qué? Para dividirse del judaísmo, para no ser iguales. Sacaron el día sábado para decir, vamos a hacerlo el domingo. O sea, le copiamos las cosas, tenemos las mismas cosas, las mismas costumbres, pero diferentes, para que no se nos haga iguales. Entonces, cuando el cristianismo tomó esa postura, maldijo al pueblo de Dios y se alejó de la raíz, se alejó de las ramas y creó una religión totalmente aparte, apartada, que yo creo que si hubiera ido de la mano, hubieran sido muchos más los creyentes judíos que hubieran creído que Jesús es el Mesías. Muchísimos más. Y hubiéramos tenido, no sé, algo bellísimo y enorme, ¿no?, para compartir con ellos. Así como aceptaron el canon de Isaías, que murió aserrado, y lo mataron, y no creyeron en ninguna de sus palabras, y quedaron los escritos nomás, como no creyeron en Jeremías en su momento, y quedaron sus escritos nada más. Quizás no sé si hubiera sido dentro del mismo canon, pero hubieran tenido consideración de tener el Nuevo Testamento, sabiendo que es un libro judío también, porque es escrito todo por judíos, 95%, salvo los libros de Lucas y Hechos, que es escrito por griego, pero Lucas estaba con los judíos, o sea, era un converso más, ¿no? 90-95%, pero habla de costumbres judías, de lo que hacían los judíos, de las discusiones que tenían entre judíos ellos mismos, ¿no? Hubiera sido de mucha más bendición para Dios que el cristianismo hubiera bendecido al pueblo de Israel, y todavía le cuesta un montón. Nosotros desde que empezamos a hacer estos videos, nos mira mucho la familia, nos mira mucho gente que es mesiánica, que cree que Jesús es el Mesías, pero de las iglesias donde nos concurrimos y que son evangélicas, muchos pasan de largo. ¿Solamente porque ven la menorá, el arca de la alianza, o la bandera de Israel, o habla de Adonai, o habla de Shabbat, o esto, lo otro? No. Prefiero mirar en el canal 2 la misa del domingo, pero este está con las cosas pasadas, cosas antiguas. El Shabbat ya está, ya listo. Y como me dijo en esta semana, una discusión que tuve, ¿no? Jesús murió vivió como judío, vivieron como judíos, murieron como cristianos. Mentira. Vivieron, murieron y siguieron siendo judíos, que creían que Yeshua era el Mesías. Entonces, cuando nosotros hacemos esa separación, cuando se hizo esa separación, desde el año 100 en adelante, se empezaron a cometer paulatinamente errores, hasta que se formó la Iglesia Católica, y fue el error definitivo que trajo oscuridad al mundo y no luz, porque esos que obligaban a convertirse a Jesús no podían ser pueblo de Dios, y ellos se creían que eran el pueblo de Dios, pero matando a personas que no creían. Ellos tenían que predicar, ellos tenían que hablar del amor de Dios, hablar del amor de Jesús y hablar de... esa era la forma que debían hacer, predicándoles, no dice matándolos y obligándolos a convertir. Si Jesús no quiso defenderse cuando lo golpearon, no quiso llamar a los ángeles para que lo defendieran, si Jesús... cuando que quiso, creo que en una reflexión que hizo, dijo de sacar las armas, y dijo, listo, ya está, hasta acá llegamos, ¿no? ¿Por qué esas personas se sintieron con la autoridad de asesinar, matar, decir para que se conviertan a Dios? Un error total, una maldición. Maldijeron al pueblo que Dios hizo bendito. Y todo aquel que decide ir en contra, yo no estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo en todas las políticas
de Israel, en todo lo que hacen, con todos los rabinos y todo eso, pero no está en nosotros decir o acusar o levantar el dedo contra el pueblo que Dios hizo bendito. Balaam no lo maldijo, no maldijo lo que Dios había hecho bendito. Podemos leer entonces en el versículo 24:9, que dice, en el final ya es la tercera vez que habla Balaam, dice, se agachará, se acostará como el león, y como un león, ¿quién lo hará levantar? Dice, el que te bendijere será bendito para el pueblo de Israel, y el que te maldijere, maldito será. Eso es un poco lo que quería compartir en el día de hoy, que Dios los bendiga, el Dios de Israel. Y si viste el principio del video, lo hermoso que habla es el Señor a través de Isaías en el capítulo 43, diciendo de Dios, te amo Israel, o diciendo cuando pases con las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ¿no? Es una palabra que Dios le dedica a su pueblo escogido, a su pueblo amado Israel, del cual nosotros podemos sentirnos parte, ese 1%, sí, aunque estemos en la orillita, gracias a Dios, qué bendición, que tenemos al Dios de Israel de nuestro lado, aunque seamos parte de la orillita, porque siempre nos gusta estar al frente, adelante, la iglesia es el reemplazo de Dios, la iglesia está primero va a venir Dios y va a buscar y va a levantar su iglesia. ¿Dónde dice eso? ¿En qué versículo lo leemos en la Biblia, en la palabra? Las naciones vendrán a Jerusalén a reunirse con los escogidos, los elegidos de parte de Dios, al pueblo que Él ama, que es Israel. En ningún lado dice que la iglesia se va a levantar, que la van a venir a buscar los ángeles de los cielos, como predican, tanto predican. Son doctrinas que nacieron mucho tiempo después. No hay versículos bíblicos que digan eso. Y como le dije a salió con una cosa, y si hay versículos bíblicos, díganmelo, porque no me los estoy acordando, no los recuerdo, no los estaría recordando. Entonces, no podemos maldecir lo que Dios bendice. David era el ungido del Señor. Si alguien hablaba en contra de David, estaba hablando en contra de ¿quién? De Dios. Si alguien hablaba en contra de Moisés, cuando Moisés hasta lo defendió de Aarón y de Miriam, que hablaron mal de Moisés. Ustedes hablaron contra mí, no contra Moisés. Y después cuando Israel quiso hablar contra Aarón, dice, ustedes hablaron contra mí, no es contra Aarón, dice el Señor. Entonces cuando uno está hablando en contra de Israel, su pueblo amado, está hablando en contra de Dios, está hablando contra Dios. Obviamente que no vamos a tener todos los pensamientos iguales, no vamos a pensar igual, si no está en la palabra, como siempre digo, no me sirve. O si me sirve alguna enseñanza, alguna doctrina, que se enciendo las velas 15 minutos después, antes, no se puede porque está prohibido, eso no está en la Torah. Si lo quiero hacer y es de bendición, buenísimo, pero no me puedo poner en la cabeza, no lo voy a hacer porque estoy fallando, pecando contra Dios. Porque es una mentira, es un mandamiento de hombre. Pero eso no quita que yo después tenga que decir, no, eso ya está pasado, ya está olvidado, ya ha sido desechado ese pueblo por Dios. Mentira, porque en toda la Biblia completa leemos que Dios no olvida a su pueblo amado que es Israel. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir hoy. Siempre sigo, si no me extiendo hasta no sé cuándo. Que Dios los bendiga, que el Señor los abrace y que puedan sentirse felices de ser, aunque sea el orejón del tarro, la unita en el pueblo de Dios, escogido por Dios. Siempre queremos figurar, siempre queremos ser los primeros. Yo quiero ser el primero que me voy al cielo con Dios. No, yo agradezco que el Señor cuando me vea me diga, hijo amado, te abrazo. Siervo fiel. Ni pastor, ni evangelista, ni rabino, ni maestro, nada, ninguna cosa, alabancista, nada. Siervo fiel, adelante. Sentate en la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, jugó un partidito de fútbol, con Moisés, ¡tum! Con Aarón al arco.
disfrutar de la bendición de Dios y de su pueblo amado que es Israel.